Mic check. A quick test from Council's mic. Quick test from Council's mic. Jim, are you receiving? Are you receiving? Yeah. Quick test from Tribunal's mic. Quick test from Tribunal's mic. Quick test. Quick test from the chair's mic. Quick test from the chair's mic. Test from Tribunal's mic. Quick test. Quick test from Council's mic. Quick test from Council's mic. Testing Council's mic. And testing Council's mic. Testing. Testing, testing, testing. Testing. Are we all set? Look at the claimant. Yes, Teco. ¿Estamos todos listos? Teco, ¿listo? Guatemala, ¿listo? Professor Jones requested a copy that is being bundled. Hemos Brought to him in 2 minutes. Oh, so did I. Yeah. It's easier to flip the pages if it's somehow Yeah. funneled because. Okay. That is being done as we speak. Oh yeah, punch is fine. I mean, it doesn't have to be whatever. That allows us to flip the pages easily. Oh, a folder as well. Thank you so much. I did bring my own folder, but that's very good. Thank you. There's no hurry. Yeah. So whenever it is possible, I the was going folders to all the suggest that time. we, resume and then, but the copy is going to come as requested. In a binder's point, if that's easy, you're fine with it. If I can get a binder, that's. But again, there's no hurry. We continue this way like we did before. So, Mr. Gossis, whenever you feel like it. Señor Gossis, cuando usted quiera. Thank you very much, Madam President. Muchas gracias, señora presidenta. Y para el beneficio de los otros miembros del comité, a quienes no vean, porque la tecnología no me lo permite. Ahora vamos a abordar ciertas cuestiones en relación al laudo de nueva sumisión y daños. Ahora, no es de sorprender que esto está interrelacionado con lo que ha dicho el señor Smith hace unos momentos.
enormous relevance of the Ahora, la concerns that importancia regarding the conflicts of interest that de la cuestión de are conflictos de interés y los expertos every single en evaluación ground for annulment aquí se ven reforzados en este caso, with the issues of damage porque cada uno de los causales de anulación presentados por Guatemala aborda exclusivamente las cuestiones de daños Mr. Kaczmarek. And y lo que ha dicho sobre todo el señor Lex y la interpretación que le da el tribunal y lo que ha dicho el experto TECO, el señor Kaczmarek. Ahora bien, hay dos hilos conductores principales aquí. arguments, the findings dealing with the Tienen que ver con sale of EXA, las determinaciones del supuesto pérdida de valor, claims originally made by TECO según lo que dicen los expertos. Hubo dos reclamaciones, in 2008 and 2009. una reclamación por pérdidas históricas TECO en la reclamación de TECO, en el arbitraje original, through a transaction with pérdidas de tesorería a finales de 2010 y meant an indirect transaction la venta de las participaciones de TECA en EXA mediante una transacción, una operación con EPM, that TECO claims por lo que vendió sus participaciones dealt with in the first award. y la cuestión de la participación directa en EXA. The O sea, aparte de los daños históricos reduction in price that TECO por pérdida de tesorería, según TECO, EPM as a result hay otra reclamación relativa a supuesta pérdida de valor y la reducción del precio que TECO dice que ha sufrido of damages for al no vender a EPM. the El primer tribunal dijo que había información suficiente that same para was conceder daños por original dispute esa pérdida de valor. El primer tribunal, arbitration and the findings of the tribunal on that discrete area el primer tribunal dijo que in the sale la decisión del tribunal debía ser anulada. Pero ahora estamos hablando de dealing with loss of value. Then there's a separate las causales de anulación por issue of pérdida de valor. Ahora, la siguiente cuestión es respecto de los intereses devengados de la venta en 2010. value Tanto la pérdida de valor issues of y las cuestiones de cómo se calcularon los intereses, el segundo comité state reasons decidió que había una falta de presentación de motivos then de acuerdo con lo que dice el artículo 52.1e del convenio de CIADE. Entonces, tanto la cuestión de pérdida de valor y el cálculo de los intereses from a fundamental rule of procedure representan un quebrantamiento grave de normas procesales según el artículo 51 the calculation of interest is also del of powers convenio CIADE. Y después hay una exalimitación de facultades de acuerdo con el artículo 52.1b. issue of Siguiente transparencia, pero vamos a empezar con la falta de presentación de motivos. the Esto aparece that en with the issues where todo lo que basically se ha comentado hasta ahora y hay a failure to state tres occurs in the context of the faltas de through presentación de motivos según el convenio CIADE. Puede ser por una falta de presentación de motivos, puede haber demasiados motivos de manera que se contradicen mutuamente o puede que hay una falta de lógica en las conclusiones y no se puede seguir el hilo de la lógica que lleva a las conclusiones a las que arriban. Ahora, esto tiene que ver con la primera anulación. Tanto Guatemala como TECO han pedido la anulación de ciertas partes del laudo.
Esto se extrae del primer memorial sobre anulación y dice que con arreglo al artículo 51E, se cita al profesor Schroer y dice que el propósito de la declaración de motivos es explicar a las partes cómo y por qué el tribunal llega a la decisión a la que llega a la luz de los hechos y el derecho aplicable. Entonces, en esta misma controversia, TECO dice que donde el laudo no permite entender cómo y por qué el tribunal llega a una determinada decisión, esa decisión queda anulada. Ahora estamos en la transparencia 40. Parece ser que TECO entiende o intenta enmarcar las preocupaciones de Guatemala con las causales de anulación como si se tratara solamente de la suficiencia y adecuacia de los motivos. Y me refiero al párrafo 178 de la dúplica. Pero ninguna de estas cuestiones tiene que ver con la existencia, sino se refieren a la idoneidad de los motivos presentados. Sin embargo, la idoneidad está fuera del alcance del comité especial y no es un fundamento o una causa de anulación. Pero si pasamos al primer procedimiento de anulación, aquí vemos en la pantalla párrafos 87 y 88 de los memoriales de TECO. Aquí dice que motivos insuficientes o inadecuadas, además de motivos contradictorios, pueden dar lugar a una anulación porque no pueden servir de base razonable para las soluciones o las decisiones a las que se arriban. Aquí citamos a Sufraki, UAE y luego el caso de Kazajstán. Ahora, este requisito de motivación también se extiende al deber del tribunal de considerar o responder a los argumentos y evidencia presentadas. Aquí se cita WINA contra Egipto y estas son las autoridades legales citadas por Guatemala en este procedimiento de anulación. O sea, en resumen, TECO en el primer procedimiento de anulación dice que la insuficiencia de los motivos es causal de anulación y ahora quiere decir lo contrario. Si TECO hubiera presentado argumentos más extensos, podría citar el 1E. Y en el párrafo 96 del memorial sobre primer anulación dice que no abordó ni reconoció evidencia presentada por los expertos. Y en el párrafo 103 dice que no articula los motivos por los que no se tuvo en cuenta. Cito párrafo 106. No explica por qué cierta evidencia debe prevalecer sobre otra evidencia y cita también el 108. Y son declaraciones del por qué y cómo el artículo 52.1e debe interpretarse. Si se presentan cuanto al segundo laudo, ahora, este argumento presentado por TECO llevó al comité a decidir que el tribunal de ninguna manera aborda por qué los informes de los expertos sobre la pérdida de valor, a pesar del énfasis sobre esa evidencia, ignora la existencia de la evidencia que parecía ser relevante para su análisis. Ahora, esto se aplicaría verbatim al segundo laudo, porque el segundo tribunal no abordó de ninguna manera los informes de los expertos sobre la reclamación de pérdida de valor.
pero parece ser que ignora esa evidencia que aparentemente es importante para su análisis. O sea, esta afirmación es de plena aplicación al segundo tribunal. ¿Esa es su transparencia 43? Sí, párrafo 138 de la primera decisión de anulación. Ahora, vamos a mirar más de cerca los causales de anulación. Pasamos a abordar la cuestión de pérdida de valor y en la transparencia 45 nos consta la descripción de las distintas reclamaciones en el arbitraje original, las pérdidas históricas por una parte y pérdida de valor relativa a la operación del 2010. El tribunal original, como ya hemos comentado, había aceptado la reclamación de daños históricos por valor de 21 millones y pico de dólares y negó la reclamación de pérdida de valor en su párrafo 749 del laudo original. No encontró evidencia suficiente de la existencia y monto o quantum de los daños supuestamente incurridos. En la transparencia 46 vemos memorial de TECO, donde cito de nuevo, ya lo he citado 2 veces, esta decisión emitida por el primer tribunal no se sostiene porque no abordó la evidencia y les llevó a determinar pérdida de valor. Por tanto, la decisión de anulación, párrafo 138, transparencia 47, está de acuerdo con lo que dijo TECO. Y esto es interesante y a la vez pertinente para el resto de la discusión. Y voy a ir un poco más lento. Los párrafos 80 y 81 en transparencia 48 explica la relación entre la reclamación de pérdidas históricas y la reclamación de pérdida de valor que se había rechazado. El comité de anulación no anula las decisiones del tribunal original respecto de los daños históricos porque en la medida que constituían un razonamiento necesario que lleva a la decisión establecida en la parte dispositiva respecto de los daños históricos. Ahora bien, no son cosas juzgadas respecto de la reclamación de pérdida de valor porque esta reclamación es distinta y diferente de la reclamación por daños históricos. No es una distinción puramente legal, sino económica, porque cualquier evaluador, cualquiera con experiencia en valoración de quantum y cualquier árbitro con experiencia podrá hacer la distinción y esto aparece en el párrafo 81 del segundo laudo y dice que la diferencia es evidente dado que el cálculo del valor de GESA hubiera incluido a EPM como comprador si no fuera por los incumplimientos del acuerdo de libre comercio. Ahora bien, fuese cual fuese los datos disponibles, esa información por sí sola no justifica esa decisión sobre pérdida de valor no se tienen en cuenta las participaciones en EXA que constituyen o son la base de la reclamación de pérdida de valor. Ahora, también explica que no se puede suponer que las pérdidas históricas sufridas inevitablemente darían lugar a una reducción de valor por la misma cuantía ajustada por diferencias
en el tiempo, pero también ofrece ejemplos precisos de por qué los datos que dan lugar al cálculo de daños históricos no podría satisfacer el test para decidir sobre pérdida de valor. Y dice, por ejemplo, el mercado eléctrico puede haberse contraído o expandido históricamente durante un periodo de tiempo, o puede haber habido menos posibles compradores de EXA al final del mismo periodo. Entonces, cualquier cambio de este tipo en las condiciones de mercado podrían afectar el valor de EXA, pero no son independientes de la cuestión de las pérdidas sufridas por EXA. Pero son cuestiones que el segundo tribunal retoma cuando habla de intereses, y este es el resultado de no estar expuesto al riesgo comercial, lo que ya deja de tener relevancia en el momento de la venta. Ahora, hay dos consecuencias, porque el valor calculado por un potencial comprador o vendedor respecto del precio de la transacción, porque se verá quizás afectado por cosas tomadas en cuenta por un comprador que no sería imputable a Guatemala como un acto ilícito internacionalmente. Por tanto, tenemos que tener en cuenta los flujos de caja históricos entre 2008 y 2010, pero cualquier otra cosa también que un comprador potencial hubiera tenido en cuenta a la hora de determinar el precio. Y a partir de ese momento, los cambios en el mercado, su expansión o su reducción, cualquier cambio en el coste de distribución, la existencia de otras cuestiones. Pero todo esto no genera riesgos en el momento de la venta de las participaciones, porque son riesgos que no corresponden a riesgos atribuibles al que vende. Ahora, por sus propios motivos o falta de motivos, después de la primera decisión sobre anulación, TECO presenta de nuevo su reclamación por pérdida de valor, basándose en los mismos parámetros económicos utilizados para presentar el caso de pérdidas históricos. Y pasamos al párrafo 167 del memorial de nueva sumisión de TECO. Y dice que el señor Kasmarek utiliza el mismo modelo integrado para el cálculo de la pérdida de flujo de caja en cuanto a los daños, por lo que están basándose en la misma información que se utilizó para calcular los daños históricos a fin de calcular pérdida de valor. El segundo tribunal partió de la siguiente premisa. Y vamos al párrafo 93 del segundo laudo. Y esto es la transparencia 50. Para determinar la cuantía de valor perdido, se toma el valor de EXA en el momento de su venta a EPM, el valor contrafáctico de EXA y el vínculo causal entre la pérdida de valor y el incumplimiento del acuerdo de libre comercio. Pasamos entonces al valor real, según este laudo. El segundo tribunal tiene que ver con el valor real y trata este tema en los párrafos 95, 96, 97, 98 del segundo laudo, y los hemos colocado en las diapositivas 52 a 54.
El segundo tribunal dice que en 2010 hubo una operación por $605 millones y lo que no se sabe es qué parte de esos 605 millones se atribuyeron a las acciones de EXA en poder de DK2 frente a las otras participaciones accionarias de DK2.